Padre bueno, damos gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que nos concedes, Señor. Es una oportunidad que no merecemos, que no podemos pagar, Señor. Poder encontrar, poder recibir estos tesoros de verdad, Señor. Padre, hoy queremos pedirte en el nombre de Jesús que hables al corazón, Señor. Háblanos, Señor, de una forma que podamos entender. Háblanos de una forma que podamos ver claramente tu verdad, tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Enciende en nuestros corazones, Señor, la luz. Enciende en nuestros corazones la lámpara, Señor, que pueda alumbrar ese camino, Señor, por el cual debemos andar. Pido en el nombre de Jesús hoy por cada hermano que se va a conectar esta noche, por cada hermano que va a prestar atención, Señor, para que sus corazones, nuestros corazones sean tierra fértil, Señor, donde la semilla pueda quedar sembrada, Señor. Padre, en el nombre de Jesús clamamos hoy por la porción que necesitamos. Nos declaramos hambrientos, sedientos de tu palabra, Señor. Hambrientos y sedientos de más de ti, Señor. Quiero pedirte, Señor, hoy en el nombre de Jesús, una vez más que unjas, Señor, tu palabra, Señor. Unge a la pastora Susi, Señor. Que la palabra que hoy nos va a dar, Señor, sea una palabra que nos rete, que nos cambie, que toque lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que cobre vida en nosotros, Señor. Que se vuelva vida en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de la palabra, Señor. No solamente oidores, Señor, sino hacedores de la palabra. Ayúdanos, Señor, a vernos en el espejo de la palabra, Señor. Y, Señor, y ayúdanos a poner por obra cada cosa que escuchamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Guárdanos en este tiempo. Guarda, Señor, la palabra que vamos a recibir. Ayúdanos a nosotros a guardarla, a atesorarla, a dar gracias por ella, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a que pueda crecer, Señor. Riégala, Señor, con el agua del Espíritu Santo, Señor. Riégala, Señor, con el amor con el que tú nos das cada día, Señor, para que pueda crecer, Señor, para que pueda ir dando fruto a su tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor Padre. Amén y amén. 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 Bueno, qué gusto saludarlos, verles otra vez. Dios los bendiga y pues empecemos, ¿verdad? Gracias a Dios por este tiempo y como oró el hermano Ricardo, la verdad es un privilegio, hermanos, que tenemos poder sentarnos a la mesa, recibir la palabra de Dios, aprenderla, atesorarla y por supuesto practicarla, ¿verdad? Sí, amén. Es el fin, practicarla. Así es de que el día de hoy quiero irme un poco más despacio porque quisiera que vamos a trazar, una palabra básicamente para que entendamos un poco mejor lo de la semana pasada o ampliar un poco más lo de la semana pasada. Entonces, para quienes no han estado todos los martes y para los que sí han estado, me gustaría recordarles pues lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? La primera, hemos visto o recordamos o leímos en la palabra de Dios cómo es que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. La Biblia dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Así es de que Dios, así como somos, no fuimos hechos. Sí, y eso amén. nos alegra. Seguro que cuando vemos reacciones y vemos actitudes en nosotros, seguro que van a recordar esto, ¿verdad? De aquí en adelante, pero vamos a decir, ay, qué bueno, qué bendición, qué maravilloso, qué tremendo principio de verdad saber que así como soy, no es como Dios. Ese no era el plan original de Dios. Sí, el amén, plan amén. original de Dios para mi vida es lo que la palabra de Dios me muestra a través de su verdad y de los tesoros que están escondidos. Y ahí es donde yo puedo saber qué espera Dios de mí, cómo quiere Dios que yo sea, hacia dónde debo llegar, hacia dónde debo dejar que Él, o hasta dónde debo dejar que Él me transforme. Amén, amén. Me conforme a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Entonces, vimos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero pues obviamente que el hombre se corrompió. De ahí en adelante, la palabra de Dios dice en el Salmo 51 que en pecado fuimos concebidos, ¿verdad? Y de ahí en adelante nosotros venimos a esta tierra, de Edén para acá, todos nacemos con una semilla corrupta en el corazón, en la voluntad, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y cuando nos oprimen el botón correcto, ¿verdad? Mi esposo dice cuando nos presionan el callo correcto, pero es verdad, cuando nos oprimen el botón correcto o el botón exacto, diría yo, entonces sale lo que hay adentro. Y miren, es bien, lo que les voy a decir es triste, pero lo saben, y lo saben por experiencia.
Pero lo que sale de nosotros de manera instantánea o de manera automática, eso es lo que somos. ¡Ay, qué triste! No nos entristezcamos, pero es la verdad. Podemos pensar, ay, no puede ser, pero si el Señor me ha cambiado. Sí, el Señor ha hecho un cambio maravilloso en ustedes y en mí. Pero cuando hay situaciones, pues diferentes situaciones en nuestra vida, lo primero que sale, eso es lo que somos. Entonces, por eso Dios permite cosas o situaciones que presionan de tal manera que salga lo que está dentro, lo que está en lo más profundo de nuestra voluntad, para que veamos nosotros lo que tenemos dentro. Sí, y cuando nos vemos, vamos a decir como, de hecho, si llegamos allí, como dijo Job, ¿verdad? Me aborrezco. O sea, se arrepintió en ceniza, se aborrece en ceniza, él se arrepintió y se dio cuenta de lo que había. Pero en fin, entonces el hombre se corrompió y todo lo que el hombre ve hoy en día, hermanos, lo dijimos las semanas pasadas, lo pasa por su filtro, por sus ojos, y lamentablemente nuestros ojos carnales, nuestro ojo carnal o nuestro ojo maligno distorsiona todo de acuerdo a su propia naturaleza. Sí, ¿verdad? Amén. O sea, nuestra manera de ver las cosas en los demás y en nosotros, por supuesto que con nosotros somos muy, muy misericordiosos, ¿verdad? Yo siempre he dicho, uno se aguanta, bueno, hay gente que no se aguanta ni a sí misma, pero la mayoría podemos vivir así re bien con nosotros mismos, ¿verdad? Todo está bien, somos re chulos, así decimos aquí en Guatemala, re lindos, todos somos pues nos aguantamos, pero bueno, como digo, hay gente que ni aún no se aguanta a sí misma, pero ya cuando se trata de convivir con otras personas, entonces vamos viendo, ¿verdad? Va saliendo lo que realmente somos. Entonces, el hombre se corrompió y todos lo que ve con sus ojos carnales y corruptos, el hombre solo conoce, por ejemplo, en este caso, el enojo o la ira, o sea, de acuerdo a su propia experiencia. Sí, por eso nos cuesta trabajo entender que Dios tiene estas cualidades en su naturaleza. Y uno dice, no puede ser. No me digan que Dios tiene ira. No me digan que Dios tiene enojo. No me digan que Dios tiene celos. No tiene celos, tiene celo. Que es muy distinto. Pero entonces hemos visto todo esto a lo largo de estas semanas, pero luego aprendimos, recordamos y estudiamos cómo es que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, Él trazó el plan de salvación e hizo la paz con el hombre. Y qué maravilloso es eso que leímos en la palabra de Dios. O sea, nosotros éramos enemigos de Dios, pero ya no somos enemigos de Dios. Somos sus hijos por creación y ahora somos sus hijos por redención. Y, y primero Dios, amén, si trabajamos y dejamos que Él trabaje en nuestro corazón, podemos llegar a ser, a ser la esposa del Cordero y ojalá un día inclusive dar al hijo maduro. No se asuste si nunca ha oído estos términos, básicamente crecer hasta donde el hombre pueda llegar. O sea, hasta donde Dios, hasta la estatura completa del varón perfecto, ¿verdad? Que Jesucristo es la medida, Él es la medida, no existe otra medida, Él es nuestra medida, nuestra unidad de medida, ¿verdad? Entonces Jesús reconcilió al hombre y hizo la paz. De ahí en adelante nosotros hemos experimentado esa paz. Y no hay cosa más increíble, y ustedes no me van a dejar mentir, porque no voy a mentir, no hay cosa más increíble que arrodillarse o cerrar los ojos y decirle, Jesús, perdóname. Sí. Lo que dije estuvo horrible. Lo que pensé es espantoso. Lo que sentí, la intención que tuve, o sea, me llegó a tal punto mi desesperación o mi enojo o mi lo que sea, que sentí ganas de agarrar a esa persona. Perdóname. Y uno se avergüenza y uno se siente mal y la miseria literalmente viene a nuestro corazón y uno dice, Jesús, perdóname, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, como sea. Y el Señor nos perdona. Y la paz de Dios nos inunda, ¿o no? Sí, porque ya sabemos cómo ir a Dios y encontrar su paz, ¿verdad? Porque Él trajo paz entre Dios y nosotros en cuanto a la paga del pecado. Sabemos que ya nosotros ya no vamos a ir al infierno, pero cada vez que nosotros pecamos y cada vez que nosotros ofendemos, por así decirlo, nos enemistamos con Dios porque se crea una distancia entre Dios y nosotros. No es Él el que la crea, somos nosotros. Pero solo tenemos que decir, Jesús, sálvame, y una vez más viene la paz. Entonces,
para lo que quiero decir con esto es la paga, la salvación de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno, que todos merecíamos, fue inmediata, fue instantánea, fue en el momento en que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. Pero la paga del poder del pecado, la Biblia dice que el poder del pecado todavía opera en nuestros miembros, Sí, dígase amén. ojos, dígase nariz, dígase, o sea, espirituales, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Todavía opera eso en nosotros. Y solo tenemos que vernos, por así decirlo, en un espejo o en las reacciones de todos los días, el espejo de la vida, ¿verdad? Las situaciones diarias para ver cómo reaccionamos y decir, sí, yo ya no me voy a ir al infierno por la gracia de Dios. El Señor me salvó, pero Ajá. muchas cosas en mí, o sea, aquí adentro todavía tengo como un infierno, ¿verdad? Que hierve literalmente. Entonces, el Señor trajo la paz y ahora nosotros estamos aprendiendo y por eso ustedes y yo estamos sentados aquí a la mesa del pan espiritual esperando que Dios nos dé la porción que tiene para nosotros hoy para dar el siguiente paso, para seguir caminando, para seguir avanzando. Entonces, tenemos que seguir siendo salvos del poder del pecado que aún opera en nosotros. Y estas cualidades que hay en Dios, hemos visto que, pues, en una balanza, como lo hemos visto en las semanas anteriores, Dios, el árbol del conocimiento del bien y del mal no es otra cosa más, o no era otra cosa más que la deidad, el árbol del conocimiento que estaba en el huerto del Edén, y también estaba el árbol de la vida representando al Señor Jesucristo, el único camino hacia el Padre, la verdad y la vida, y el árbol del conocimiento del bien y del mal era Cristo, el verbo, la divinidad, ¿verdad? La cual Dios tenía reservada para el hombre en su momento, no sin antes haber comido del árbol de la vida. Pero como no fue así, sabemos la historia, sabemos lo que pasó, no solo en teoría, sino por experiencia, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos esta voluntad que nos maneja, nos traiciona, nos gobierna. Entonces, a medida que Jesús crece en nosotros, nosotros vamos a ir el Señor va a ir transformando en nosotros este filtro, este ojo maligno que nos hace pensar que ira de acuerdo como yo reacciono. Enojo cuando yo me pongo, ¿verdad? Cuando me sacan, como decimos aquí en Guatemala, es que me sacaron. Entonces, eso es enojo. Pero no me digan que Dios tiene ira. Pero cuando Cristo viene a crecer en nosotros, nos vamos a ir dando cuenta cómo es que en Dios sí está esto. Pero la diferencia es que la ira de Dios o el enojo de Dios siempre está enfocado en el pecado, no en el pecador. Y el odio de Dios está en contra del pecado, no del pecador. Y vamos a ver qué es a lo que nos guía, eso más adelante. Pero la semana pasada leímos en Proverbios 6, versículo 16, las cosas que Dios aborrece. Bueno, una de las cosas, y lo dice con esa palabra, que Dios lo aborrece. Dice, Proverbios 6, 16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Entonces aquí, como dijo Jesús en una ocasión, el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ninguno de nosotros está libre de pecado. O sea, si nos ponemos a pensar aquí, los ojos altivos, tal vez ustedes nunca han tenido ojos altivos, pero yo sí, hermanos. No los físicos, pero algo aquí en mí se levanta. Cuando yo menosprecio a alguien, yo me estoy poniendo por encima de él. Entonces, eso es altivez. Y dice, y aún 7 abomina los ojos altivos. La lengua mentirosa. Seguro, tal vez ustedes nunca han dicho mentiras, pero yo sí. Por supuesto, procuro no decirlas conscientemente ahora. Gracias que si se le olvidó el cumpleaños de alguien, no le diga, ¡ja! Ya no te llamé, pero por supuesto que no me olvidé de tu cumpleaños. No le diga que se le olvidó, no le diga que no se le olvidó, solo dígale más vale tarde que nunca. Pero a veces creemos, es que es una mentirita blanca, porque si no la hermana se va a sentir si yo le digo que se me olvidó. No le diga que se le olvidó. ¿No? Sí. De hecho, ya estos son otros tipos de consejos. Uno no tiene que decir todo.
Hay maneras de decir las cosas para que la persona se sienta bien, pero tendemos a decir, ay, decirle que no está. Es que si le digo, decirle que no estoy, pero es que si le digo que estoy, esto. Es que si le digo que se me olvidó su cumpleaños, qué pena. Tenemos que dejar de practicar estas cosas, hermanos, y las vemos con ligereza, las vemos con liviandad. Decimos, no, pero eso es normal, eso está bien. No está bien, ¿verdad? En fin, pero dice, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, etcétera, ¿verdad? Y por último, y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, aquí, más solo en esta lista, estoy segura que todos somos culpables, ¿verdad? No podemos tirar ninguna piedra porque todos somos culpables. Y además, por internet no podemos tirar piedras. En línea no podemos tirar piedras literales. Pero ¿somos culpables o no? Todos somos culpables. Entonces, dice aquí precisamente que Dios aborrece eso. ¿Por qué lo estoy diciendo de nosotros? Porque Dios aborrece eso en nosotros todavía, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos ver, no nos aborrece a nosotros, Dios nos ama. ¿Cómo no nos va a amar si dio lo mejor, lo más preciado que Él tiene? Entonces, pero aquí dice que Dios aborrece eso. Entonces, vamos a ir viendo varios versículos, hermanos, para que podamos verlo en la palabra de Dios y comprobarlo nosotros mismos, cómo es que en Dios está esta cosa que es aborrecer. Y regresando a la semana pasada, la palabra odio o aborrecer significa aborrecer, aversión, contrario, significa enemigo, enemistad, menospreciar. Y también odiar, odioso. Entonces dice uno, ay no, Dios no es odioso. Por supuesto que Él no es odioso, pero Él sí odia. Él sí entra en enemistad, Él sí menosprecia, Él sí se vuelve enemigo, Él se vuelve contrario, Él también le tiene aversión. O sea, todo esto está en Él y lo vamos a ver. Así es que no se me asusten, lo vamos a ver en la Biblia, en blanco y en negro. y negro. Vámonos, por favor. Ahora, también, perdón, antes de empezar, estas cualidades en la naturaleza de Dios, ¿saben qué son, hermanos? Y lo dice la hermana Hicks en su libro, ¿verdad? Son armas que Dios usa, que Dios tiene para combatir en nosotros este poder del pecado que todavía nos gobierna. Amén. Entonces, no nos asustemos. Dios no odia como nosotros. Dios no nos odia a nosotros, pero Dios va a usar el odio, si es necesario, para trabajar cualquier cosa en nosotros contraria a su naturaleza. Y todo esto, por supuesto, ya no es del lado de la misericordia, es del lado de la ira o del lado del dolor. La Biblia dice en Proverbios que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, primero es con la misericordia y con la verdad, por supuesto. Pero si nosotros nos resistimos al lado de su misericordia, dígase el bien o el calor o el día o la luz, del lado de la luz del día, entonces Dios tarde o temprano va a llegar del lado de la noche, del lado oscuro, del lado frío, del lado duro, del lado del dolor o del lado de la ira. Entonces, eso nos va a hacer entender mejor por qué Dios tiene este lado de la ira. Es para combatir en nosotros este poder que todavía opera en nosotros, que es el pecado. Y por supuesto, en el futuro, para combatir todo aquello que se ha levantado en contra de su nombre, ¿verdad? Pero, amén. Entonces, el odio es un arma que Dios usa para combatir en contra de nuestro pecado. Y esto está del lado frío o del lado del dolor, ¿verdad? La balanza del placer y el dolor. Entonces, aquí está esto. Y por eso vemos por qué es que sin Jesucristo es imposible para el ser humano, si a nosotros, hermanos, como siendo cristianos, amando a Dios, conociendo al Señor, sin entender mejor, nos costaba o nos cuesta en algunos casos entender cómo es que está esto en Dios, ¿cuánto más a una persona en la que Jesucristo no está habitando? De decir, no, están locos, no me digan eso, ¿cómo van a creer? Malo el diablo, bueno Dios, porque manejamos con malo o el pecado, pero, o sea, el pecado es malo, pero hay un lado en Dios que es el mal y es el bien, o el dolor y el placer, ¿verdad? Entonces, Dios quería darnos esto a través de Jesucristo. No se logró en el huerto del Edén, pero ahora que nosotros tenemos a Jesucristo, el árbol de la vida, la sabiduría de Dios adentro de nosotros, vamos a tener la capacidad para entender
esto que Dios tenía preparado desde el huerto del Edén. Amén. Amén. Entonces ahora, vámonos por favor a Deuteronomio 1:27. Tengo bastantes versículos y probablemente no nos va a dar tiempo a ver, pero ni la mitad. No voy a correr porque de verdad quisiera que los veamos con nuestros propios ojos y los meditemos y entendamos aún mejor esto que estamos estudiando. Entonces, Deuteronomio 1:27 dice, la hermana Meli me va a hacer favor de leerlo. Deuteronomio 1:27. Deuteronomio 1:27, sí. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Amén. Ahora miren, dice, en este caso está hablando del hombre. Esto no está hablando de la ira de Dios. Dice, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto. Y estoy segura que más de una vez lo han escuchado muchos, o si no todos ustedes. Cuando la gente, cuando los cristianos, o cuando uno conoce al Señor y recién empieza a conocer el camino y no sabemos casi nada, no entendemos casi nada, solo sabemos que tuvimos una maravillosa experiencia con un ser alto, un ser sublime, que es Dios. Empezamos a conocerlo, no lo conocemos realmente cuando empezamos. Entonces, pero conforme vamos caminando, de repente tenemos experiencias difíciles o la primera experiencia difícil que tenemos. Y lo primero que pensamos es, cuando estaba en el mundo me iba mejor. Sí. O sea, pero ¿cómo es posible que cuando yo no era cristiano me iba bien? Y desde que soy cristiano solo pruebas, solo angustias, solo esto, solo lo otro. Y miren, es exactamente las cosas que están diciendo aquí. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto. Hermanos, por favor, ¿a qué horas? Porque Dios los aborrece, los sacó de Egipto. Dios aborrece el pecado, por supuesto, pero aquí están acusando, es que Dios me odia. No, 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 Dios los sacó de Egipto porque por amor, como a nosotros, ¿verdad? Esto solo es un ejemplo del odio y el aborrecimiento en el hombre. Pero, y para que vean, nos vemos ahí muchas veces, ¿verdad? Entonces, ahora, Deuteronomio 7:10, y le voy a pedir favor a la hermana Cristel que me ayude a leerlo. Aunque... Deuteronomio 7:10. Muy bien. El hermano Eric también los tiene en una lista. No sé si los quieres proyectar, hermano Eric. Perdón, hermana Susi. El versículo. Sí, ¿cuál es? Perdón, es que estaba viendo algo de la cuenta. Deuteronomio 7:10. Eso te lo pongo en la Biblia. Sí, por favor. Ok, gracias. Voy. Así lo pueden ver. Gracias. Usted me Y dice hermana Cristo lo va a leer. Usted me indica cuándo. Ahorita le digo, hermana, que sí, perdón. Bueno. Deuteronomio 7:10. Muy bien. Listo, ahí está, hermana Cristel. Sí. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Muy bien. Ahora yo voy a leer desde el 9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. O sea, para que veamos, Dios no empieza con la corrección y con el aborrecimiento o con el odio. Dios no nos odia. Dios tiene que haber llegado primero con la misericordia. Dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y miren, hermanos, qué tremendo. Dice hasta 1000 generaciones. Qué impresionante. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Aquí la palabra destruyéndolo es la palabra aborrece. Es esta palabra que estamos estudiando. O sea, aborreciéndolo, ¿verdad? Dice, Dios le da el pago en persona a aquel que lo aborrece y Dios lo aborrece, o sea, destruyéndolo. Entonces, cuando veamos esta palabra destruyéndolo, vamos a entender mejor, porque seguramente si alguien había leído eso, dice, uy, ¿por qué Dios nos va a destruir? Porque solo nos enfocamos en lo que estamos leyendo allí, pero tenemos que primero leer el contexto y entender que Dios sí está esto, pero Dios va a destruir o aborrecer u odiar o atacar el pecado en nosotros cuando ya ha tratado del lado de la misericordia, pero nosotros nos resistimos y no quisimos, ¿verdad?
Así es de que ahora vamos a leer Salmos 5:5. Y ya que está el hermano Ismaraí, lo voy a molestar que me ayude también. Salmos 5:5. Dice la palabra: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ven, hermanos, ahí dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. O sea, por supuesto, aquí dice a todos, pero no es que Dios nos aborrece a nosotros. Dios aborrece a todos, a toda la iniquidad en nosotros. Entonces, aquí estamos viendo para que vean que sí es cierto, Dios aborrece la iniquidad, Dios aborrece a todo el que se aparta de él, al que no guarda sus mandamientos, etc. Ahora, vámonos al Salmo 11, versículo 5. Ese lo voy a leer yo. Y dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Ven, ahí podemos, nosotros, ahora, yo les invito a no pensar, uy, no, yo no soy violento. Yo, lo que leímos ahorita hace un ratito, ¿verdad? Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y podemos pensar, no, yo no hago iniquidad. Y aquí podemos pensar, no, yo no hago violencia. Yo creo que es mejor que pensemos, Señor, muéstrame de qué manera yo estoy fallando si yo estoy haciendo iniquidad. Sí. La iniquidad es maldad moral. La iniquidad es maldad moral. Entonces dice aquí, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Entonces digamos, Señor, muéstrame si de alguna manera yo amo la violencia, ¿verdad? Tal vez de manera consciente no, hemos procurado no, pero de manera inconsciente, tal vez sí, algo en nosotros ama la violencia, ¿verdad? En fin, así es que ven cómo aquí va diciendo la palabra de Dios, vamos trazando como en diferentes versículos, cómo es que sí, Dios sí aborrece, pero nunca dice, yo los aborrezco a ustedes y nunca más los voy a levantar. Nunca, nunca. Si ustedes leen en el libro de los jueces, dice ahí que Dios les levantaba un juez y ellos caminaban y de repente hacían lo malo ante los ojos de Dios. Y se arrepentían, Dios se apartaba de ellos, se arrepentían y entonces volvían a clamar y Dios los salvaba y les daba otro juez y así una y otra y otra. Hermanos, lean el libro de jueces y van a ver cuántas veces dicen, e hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Pero se arrepintieron y clamaron a Dios y Dios los perdonó y sí. Dios se acordó de ellos y Dios dice uno, wow, o sea, para que Dios llegue a la aborrecer, para que Dios llegue a la ira, es porque ya trató con Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, sí. Tardo para la ira, ya nos aguantó, ya nos soportó, ¿verdad? Ya nos perdonó los pecados, ya nos perdonó las rebeliones, ya nos perdonó las iniquidades, ya nos perdonó 11 veces, por así decirlo, aunque no son 11 veces, pero con sus 11 nombres más bien. Sí. Ya nos perdonó con sus 11 nombres. Pero si nosotros insistimos, entonces va a tener que tratar con nosotros con su nombre de juez justo o que no tendrá por inocente al culpable. Sí, así es que lo mejor, hermanos, es que no seamos buenos hijos, seamos hijos obedientes, seamos hijos llevados por bien o llevados por la misericordia. Yo siempre, yo quiero entender a la primera, ¿verdad? En todo caso a la segunda, pero no llegar hasta la 12ª. A la segunda sí no me di cuenta, pero realmente debiéramos atender y obedecer a la primera. Sí. Ok, ahora vámonos por favor a Salmo 21, Salmos 21, versículo 8. Hermano Ricardo, por favor. Amén. Dice, alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Ok, aquí es a los que te aborrecen. Ajá, ok, creo que es la palabra, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, muy bien. Pero aquí lo ven, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es su diestra? Para que vean, no es que Dios sale con un palo a matar a la gente. ¿Cuál es su diestra? Si nos ubicamos o nos enfocamos en la estatura, en el tabernáculo, su diestra no es otra cosa más que el candelero. Sí. La luz de la verdad.
Entonces, Dios nos va a alcanzar con su verdad. Dios nos habla con su verdad cuando nosotros estamos caminando por mal camino, ¿verdad? Ahora vámonos por favor al Salmo 45. Hermana Cristel, por favor, hoy tengo excelentes ayudantes y asistentes. Salmo 45, versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Ajá. Déjame ver. El versículo 7, por favor. 6 al 7. Has amado la justicia, Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí está hablando de Jesús, pero dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Ven cómo Dios aborrece la maldad, la iniquidad, la violencia, etcétera? Ahora vámonos a Proverbios 8:13. Hermano Ismael, por favor. Ok. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ven, aquí está hablando de la sabiduría, ¿verdad? Dice en el 11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahora, aquí cuando dice el temor de Jehová, cuando el temor está en nosotros, cuando el temor de Jehová está en nosotros, cuando Cristo ha crecido, nosotros empezamos a experimentar este aborrecimiento santo. Ya no que se ha ido el aborrecimiento corrupto totalmente, porque eso el día que salgamos de aquí vamos a ser libres de eso. Pero ya Amén. No, Cristo está creciendo en nosotros y su naturaleza se está formando en nosotros. Entonces, ya es aborrecer el mal. Sí. Cuando el temor de Dios ha crecido en nosotros, ya nosotros empezamos a aborrecer, a despreciar, a menospreciar el mal y decir, no, eso no va conmigo, ¿verdad? Porque ya Cristo está creciendo en nosotros. Antes de conocer a Jesucristo, en nosotros no estaba eso, pero poco a poco se va formando y ese es el deseo de nuestro corazón, que en nosotros se forme el santo aborrecimiento que es en contra del pecado a cambio de este odio corrupto que tenemos, ¿verdad? Amén. Sí, y luego amén. Dice, la soberbia y la arrogancia. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice, pues obviamente el Señor, ¿verdad? Ok, entonces ahora vámonos, por favor, este es Proverbios 8:13. A Isaías 1:14. Hermana Meli, por favor. Quiero llevármelos despacio porque de verdad quiero que vean todos los versículos para que agotemos, pues no agotemos porque hay muchísimos, no les di todos, por supuesto, pero para que veamos que a través de toda la Biblia, sí explica, Dios sí odia, pero es un odio santo. Nada que ver con nuestro odio, para nada. Amén. 1, versículo 14, por favor, Meli. Vuestras lunas nuevas perdón, y Meli, vuestras... Perdón. Si fueras tan fina de leer desde el 13. Ok. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Amén. Ahora, miren qué tremendo esto. ¿Cómo es posible que Dios dice, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación? La Biblia dice que el incienso son las oraciones de los santos. O sea, el incienso es figura de la oración. ¿Cómo puede ser que Dios abomine nuestra oración? Excepto que nosotros estemos haciendo de la oración y de nuestra búsqueda de Dios ritos,
y cosas solo externas. Y cuando no coinciden con la manera de vivir. Entonces sí podemos llegar a tal punto que Dios aborrezca esta cosa en nosotros que dice, voy a orar, Señor, y empezamos a orar de todas como hemos aprendido, sin poner la voluntad en practicar la palabra de Dios. Si nuestra vida, si no estamos caminando moralmente de manera correcta, o moralmente rectos, y nuestra vida no coincide con nuestras palabras. Cuando hacemos de ir a la iglesia un rito, una costumbre, un hábito, voy a la iglesia, ya cumplí, así es que ya fui el domingo y el servicio ahora dura menos por la pandemia, entonces ya cumplí, ya salí. Y como no se permiten 2 veces seguidas, porque no avanza por el aforo que nos permiten, entonces cada 15 días yo estoy bien, estoy cumpliendo con Dios. Ok, ya cumplí, ahora puedo hacer de mi vida lo que yo quiero, cuando yo quiero, con quien yo quiero. Entonces Dios dice, no me traigas más vana ofrenda, o sea, ¿de qué me sirven tus ofrendas? Y no estoy hablando de ofrendas monetarias únicamente, porque cuando leemos ofrendas pensamos en dinero. Hermanos, nuestra vida es una ofrenda. Amén. Entonces dice, ya estoy, o sea, ya Dios está cansado de ver nuestras ofrendas como ritual, cuando nuestra vida no es lo que Él espera de nosotros. Entonces dice aquí, el incienso me es abominación. ¿Se imaginan qué impresionante? Creer nosotros que estamos doblando rodillas por 2 horas y que estamos agradando a Dios. Yo recuerdo un caso en donde doblaba rodillas una persona que seguramente después entendió mejor, pero muchas de las oraciones era como contra las personas, no era necesariamente oración. Entonces tenemos que tener cuidado qué clase de oración estamos elevando a Dios. Vamos a orar por los alimentos. Bueno, Señor, te damos gracias por estos alimentos, gracias por la provisión, que nunca nos falte, por favor. No estoy burlándome de nadie, por favor, pero solo estoy haciendo una demostración. Y que esto y que lo otro, y amén. Ya cumplí, ya oré por los alimentos. La Biblia dice que la oración de fe es la que santifica los alimentos. Cuando yo me siento, miren, yo oí una vez, creo que solo una vez oí a la hermana Hicks orar por los alimentos. Yo lloraba, hermanos. Aquí me rodaban las lágrimas. Yo no podía creer, nunca la había oído orar por los alimentos. Fue un almuerzo que ella ofrecía para los pastores en una convención en marzo. Y ella nos daba un almuerzo muy rico, le encantaba darnos espagueti con albóndigas. En esa ocasión nos dio eso. Y muy linda, muy, muy buena anfitriona, como siempre. Y oró. Yo no podía creer la manera como oró. Yo quería llorar cuando ella estaba orando por la comida, ya no quería ni comer. Lo dijo con todo su corazón, con toda su alma, poniendo la voluntad, el entendimiento en lo que estaba haciendo. Entonces, eso es orar. Eso es lo que santifica nuestros alimentos. La gratitud que ponemos cuando, Señor, estamos en medio de una pandemia y hasta más rico hemos comido. Algunos, tal vez otros no. Tal vez a otros les ha tocado duro. Señor, estamos en medio de una pandemia, una situación difícil, pero no nos ha hecho falta los frijolitos negros en Guatemala, colorados en El Salvador, y no sé cómo comen en Costa Rica y en otros lugares que están representados aquí. Pero, Señor, gracias, porque no nos faltó las tortillitas, no nos faltó la comida. Gracias, porque tú has estado con nosotros. Y no solo no nos hizo falta las tortillas, en este tiempo hemos comido el pan espiritual, o sea, de una manera tan abundante. Dios nos ha dado la palabra, pero sin limitaciones, hermanos. Nos ha dado una palabra tan maravillosa en todo este tiempo. ¿Estamos poniendo nuestra voluntad o solo decimos, sí, y ahora qué nos van a enseñar? Wow, qué tremendo, qué principio tan increíble, hasta que viene el otro y se me olvida. ¿Cuánto de mi corazón y de mi voluntad estoy poniendo en lo que hago? Y por eso muchas veces dejamos que Dios aborrezca en nosotros nuestras ofrendas, nuestro incienso o nuestra oración. Entonces, así dice, ya no más, dice, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, ya no lo aguanto, dice, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y así dice que Dios abomina, lo leímos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, así en el 14 dice, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Yo no quiero que Dios aborrezca mis fiestas solemnes. Voy a orar, mi tiempo de
hasta el ayuno puede convertirse en una cosa, o sea, nosotros lo podemos convertir en algo que no agrade a Dios. Lo importante es hacerlo con verdad, Amén. con sinceridad, con el corazón. Amén. 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 Así es de que ven porque vamos despacio, porque es importante meditar en eso. Ahora vámonos a Isaías 61:8. Hermana Cristi, por favor. Otra vez. 61:8. Amén. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. El latrocinio es robo, si estoy bien, ¿verdad? Sí, eso es. Entonces, bueno, pensamos, bueno, yo no estoy robando, así es que Dios no puede aborrecer eso en mí porque no estoy robando. Pues qué bueno, bendito sea el Señor que no lo estemos haciendo de manera consciente. Porque si de manera consciente, o esa es nuestra manera de vida, hermanos, debemos recapacitar, y volver de nuestros malos caminos. Pero inconscientemente más de algo siempre robamos. Inconscientemente. Tiempo, reputación. Tiempo. Sí, saben que la Biblia dice, no debáis nada a nadie sino el amaros los unos a los otros. Y a veces tenemos esa deuda. ¿Cuántas veces le hemos robado o le debemos a alguien? Porque si le debemos es porque no hemos pagado la deuda y nos la quedamos nosotros. Aquí en Guatemala decimos, nos vamos a engordar porque nos quedamos con los saludos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos quedamos con el cariño. La Biblia dice, no debáis nada a nadie sino el amaros los unos a los otros. Preguntémonos a nosotros mismos si no nos hemos quedado con esa deuda, la deuda de amar a otros. Ay, no, es que esa persona me cae mal. Ay, no, yo con ella no hablo. Ay, yo con él no. Okay. Hermanos, es cierto, miren, no voy a negar, yo misma debo ser difícil para muchos, tal vez muchos de ustedes me tienen que aguantar y qué pena me da, pero ni modo, ¿verdad? Gracias por aguantarme. Pero a todos nos toca aguantar a alguien y a todos, no, muchos nos tienen que aguantar a nosotros. Sí. Pero la Biblia dice que nos amemos y que es una deuda que tenemos. Entonces, Dios no nos pide que nos caiga bien todo el mundo y que todos estén contentos con nosotros, o que la Biblia dice que en lo que está de nuestra parte, estar en paz con todos. Pero no siempre depende de nosotros. Ya cuando no depende de nosotros, pues no podemos hacer más. Pero no debemos dejar de amar. Y el amar no es un sentimiento únicamente, porque también se siente bonito amar. Sí se siente algo, sí hay sentimiento, el cariño cuando tenemos a gente cercana. Pero amar es una decisión, una elección que yo tomo. Y con mis actitudes y mi manera de comportarme, yo puedo amar, ¿verdad? Sí, así es que, por ejemplo, cosas tan sencillas como amar al prójimo. Ay, ¿cómo puedo yo amar a un desconocido? Bueno, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando vamos al supermercado, usted no diga nada, no diga amén. Cuando vamos al supermercado y metemos nuestras cosas en la carreta, ahora es un poco más complicado porque en medio de esta situación con el virus, uno tiene, pues mi esposo y yo lo que hacemos es que tenemos nuestro método de limpieza, ¿verdad? Entonces ya cuando metemos las cosas al carro ya están limpias y hay que regresar la carreta. ¿Cuántos de nosotros regresamos la carreta? No me responden. ¿Cuántos la dejamos? Aquí como dejo el espacio libre, ahí no va a pasar nada. ¿O cuántos de nosotros la dejamos ir y se topa con el carro vecino? Pero como no vio, mejor me voy rápido. ¿Cuántos de nosotros decimos, el policía la regresa? Cuando nos corresponde a nosotros agarrar la carreta, regresarla. En algunas oportunidades he oído eso, ¿verdad? No, es que no, aquí que se quede, no importa. Un buen cristiano, un hijo de Dios, aunque lo miren o no lo miren, va a agarrar la carreta, la regresa a su lugar y la pone donde debe ser. Y no la avienta por allá que tope otro carro y no la deja donde no se debe. Eso es amor al prójimo. ¿Por qué? Porque de repente solo hay un estacionamiento y donde hay un estacionamiento está una carreta. Entonces, no, el otro prójimo que viene detrás de usted no se va a poder estacionar si usted deja su carreta ahí. Eso es amor, hermanos.
Pero creemos que amor es el sentimiento que tengo. Ay, yo amo a mi hermana, a mi hermano que miro, con el que soy afín, y son mis amigas, son mis amigos, y eso es amor. Y qué lindo es abrazarse. Yo sé que nos ha hecho falta y es algo bien difícil que tenemos que aceptar, ¿verdad? Porque es parte de lo que Dios nos mandó en esta época. Pero aunque no abracemos, amemos. Amemos con acciones pequeñas, hermanos. A veces nos ubicamos en cosas grandes. Yo quiero ser parte de los 144,000. Y seguro que si si pudiera oírlos a todos, todos dirían ahorita amén, porque genuinamente queremos ser parte de los 144,000. Bueno, empiece dejando la carreta donde debe. Empiece limpiando el lavamanos cuando usted se lavó las manos, que ahora tanto que hay que lavarse y secarse y todo. Ay, no, es que ya no quiero tocar y se queda todo mojado. Empiece haciendo eso y me va a contar y nos vamos a ver ahí arriba. Ojalá, primero Dios, sí podemos llegar a ser parte de los 144,000. Muchas veces nos enfocamos en los principios tan altos, pero nuestras actitudes no están a la altura de los principios que estamos aprendiendo. Sí. Entonces, aquí, no sé si ya leímos Isaías 61:8. Sí. Ya lo leímos. Así, del latrocinio. No robamos. Entonces, no le robemos a los demás el amor. Ya sé por qué me fui hasta ahí, ¿verdad? El amor al prójimo y, pues, por supuesto, no robemos, ¿verdad? A veces pensamos que ciertas cositas en nuestros negocios sí se vale, porque es que las leyes, es que si no, no vendo, es que si no, no sé qué, es que si no aquí, es que si no allá. Hermanos, hagamos las cosas correctas porque Dios aborrece las balanzas falsas, dice la Biblia. ¿Verdad? Sí. O sea, las balanzas falsas es cuando se van así, cuando se supone que hay 16 onzas de este lado y 16 de este otro, pero resulta que hay 10, hay 14, hay 15.5 y aquí hay 14. Dios aborrece eso. Si usted venda libras de 16 onzas, no de 13. Si usted ama a Dios, haga lo correcto, ¿verdad? Venda las cosas exactas, justas, y Dios lo va a bendecir. Amén. Amén. Bueno, ahora Jeremías 44, y a ver si no nos quedamos aquí porque de repente lo logramos. Jeremías 44. Esto es todo el capítulo. Y aquí creo que voy a dejar que el hermano Ricardo me ayude, así yo ahorro voz. Es todo el capítulo. Amén. ¿Saben por qué lo vamos a leer todo? Para que leamos y veamos todo el contexto de por qué Dios está diciendo aquí que aborrece lo que aborrece. Amén. Isaías 44, perdón, Jeremías 44. Jeremías, sí. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en la tierra de Patros, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Y he aquí que ellas están en el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Una pausa aquí, hermano Ricardo. ¿Ven qué tremendo? Dios les está recordando todo lo que pasó y les está diciendo: yo les mandé a mis profetas, ¿verdad? O sea, no los dejó sin advertirlos, sin hablarles, sin tratar de hacerles recapacitar, o sea, el lado del bien, el lado de la misericordia. Sí. Dios ya llegó de ese lado, pero no quisieron. Sigamos. Amén. Versículo 5. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó, por tanto, mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos, para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho, de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabáis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra? ¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres,
de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar ahí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada, y serán consumidos de hambre. A espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Y del resto del... pandemia. Pandemia. Versículo 14. Y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar ahí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Una pausa, hermano Ricardo, perdón. Amén. Es bien claro, no tengo que comentar gran cosa, es impresionante este capítulo. Sí, amén. Aquí lo que está diciendo es, hasta aquí hemos caminado nuestro camino y no nos ha pasado ningún mal. Así es que vamos a seguir igual. No tenemos por qué escuchar. ¿Y cuántas veces Dios manda a sus profetas o a sus pastores o de acuerdo, pues, con la palabra de Dios, de diferentes maneras, hablarnos? Y muchas veces pensamos que como no nos pasa nada malo, sabemos en qué estamos, cuando abiertamente estamos caminando contrario a la voluntad de Dios o al camino correcto. Y pensamos, muchas veces, mucha gente piensa, pero es que Dios no me ha hecho nada malo, o sea, Dios me sigue bendiciendo, tengo trabajo, todo va bien, entonces no veo por qué, o sea, creo que a veces, ¿saben qué pensamos, hermanos? Que nosotros podemos ser la excepción a la regla. Que nosotros podemos caminar contrario al camino de Dios, pero a nosotros sí no nos va a pasar nada, a todos los demás, pero a mí no. Creemos que somos la excepción a la regla, pero no es así. Sigamos, hermanos. Amén. Versículo 18. Mas, desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tras tortas para tributarle culto y derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: ¿no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres: oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo:
Vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí, he jurado por mi gran nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en la tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá. Pocos hombres. Sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo entrego a Faraón, Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Amén. Tremendo, ¿o no? Amén. Wow. Este capítulo yo cuando lo leí me quedé, realmente me impresionó, porque si lo trasladamos a nuestro tiempo de hoy, uno puede oír o ver actitudes en gente que va a la iglesia, hermanos, diciendo, por supuesto, no van a ir a adorar a una imagen literal, espero. Pero tenemos tantas imágenes, ¿verdad? De cómo debieran ser las cosas en nuestra vida, en nuestra familia e incluso en la iglesia. Entonces, ¿cuántas veces nosotros fallamos de esta manera adorando las imágenes, ¿verdad? De que tenemos y pensamos que Dios nos tiene que aguantar. O sea, como aquí dice, o sea, a nosotros no nos ha pasado nada mal. Todo sigue igual. Es más, desde que dejamos de hacer eso nos va mal. Y toda nuestra mente, toda nuestra manera de, nuestro razonamiento está de cabeza. Totalmente, ¿verdad? Entonces, aquí lo que quiero probar con este capítulo, que el hermano Ricardo lo leyó todo, es impresionante, es para que veamos todo el contexto y veamos por qué Dios tiene que tratar con su nombre de juez justo. Sí. Después de haber tratado con sus otros nombres de misericordia. Entonces, no nos sorprendamos cuando vemos calamidad tras calamidad tras calamidad. Claro, hay muchas razones, el plan de Dios y muchas otras cosas. O sea, no estoy diciendo que todas las calamidades son pecado, no. Sí. Porque Dios permite calamidades. Ahora, siempre las calamidades son con el fin de atraernos, ¿verdad? Siempre. Y amén, amén. Precisamente tenía otros versículos por allí, pero los voy a dejar, ya no son muchos, solo voy a dejar 4 pendientes, pero el hermano Eric finalmente les va a mandar, yo le mandé estos versículos y se los va a mandar para que todos los tengan en lista y los puedan repasar en su casa. Pero debemos aprender, hermanos, a distinguir, a reconocer. A medida que Cristo crezca en nosotros, vamos a poder reconocer y distinguir entre el odio corrupto que nosotros tenemos y el odio santo, el aborrecimiento por el pecado santo que tiene el Señor. Entonces, déjenme decirles, el odio que tiene Lucifer, o el odio que Lucifer sembró desde el huerto del Edén en la voluntad humana, porque el hombre, el ser humano, la mujer y el hombre le dieron su voluntad y estuvieron dispuestos a abrir su voluntad, la semilla que sembró la serpiente en el ser humano dejó un odio corrupto que es siempre inmisericordia, siempre es rencoroso, ¿verdad? Y al igual que Lucifer, mata la verdad. Porque es lo primero que hizo Lucifer, mató la verdad en su corazón. Y eso es miren lo que hizo Lucifer en el huerto. A la verdad no la puede matar, jamás. Pero sí, no dejó que la mujer, en este caso, y el hombre llegaran a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Los guió de otra manera, no
logró que el ser humano o el hombre se quisiera brincarse el camino correcto, porque a Dios nadie lo puede. Nadie, o sea, nadie puede brincarse, ¿verdad? O entrar a Dios de la manera incorrecta. Pero quiso matar la verdad, así como Él mató la verdad en su corazón, Él busca matar la verdad en nosotros. Entonces, el odio que viene de Lucifer es corrupto, es inmisericordia, mata la verdad y nos conduce al pecado o promueve el pecado. Sí, amén. De hecho, me estoy adelantando, pero una de las cosas que hace que la gente se tire de un precipicio o al precipicio de la inmoralidad, ¿verdad? Inmoralidad básicamente sexual en su mayoría de veces. Una de las cosas o uno de los detonantes, ¿saben cuál es? El enojo. Sí. Cuando la gente no sabe o no logra lidiar con su enojo, termina en pecado, ¿verdad? El odio corrupto es inmisericordia, es rencoroso y promueve el pecado después de matar la verdad. Entonces, eso es el odio corrupto. Pero el odio santo o la ira santa, el enojo santo que hay en Dios es siempre misericordioso. Sí. Porque está enfocado, o sea, odia el pecado, pero no odia el pecado. Amén. ¿Cómo hace eso uno? No es fácil. Yo recuerdo una ocasión, y ahorita se me vino a la mente, una ocasión en la que yo tenía un conflicto, una situación que no sabía cómo lidiar. Estábamos recién casados, me recuerdo. Y era una situación con una persona con la que era difícil y me costaba acercarme, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que le pregunté a mi esposo, ¿cómo hago? Porque yo sentía un rechazo abierto de esta persona. Y me costaba, no sabía cómo lidiar con eso. Y mi esposo me dio ese principio tremendo desde hace muchos años y me dijo, procura hacer a un lado las actitudes de la persona. Y uno dice, ¿y cómo hago eso? Solo Cristo en nosotros puede hacer eso. Pero sí, la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Y ahí se me quedó así como, ok, porque generalmente nosotros tendemos a decir, esa persona hizo una actitud que no me gusta, no me parece, entonces automáticamente rechazamos a la persona. Dios no hace eso. Dios rechaza nuestras malas actitudes. Dios aborrece nuestro pecado. Dios aborrece nuestra maldad. Dios aborrece la malicia. Dios aborrece la violencia, como leímos todo lo que leímos. Pero Dios no nos aborrece a nosotros, hermanos. Amén. Dios nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, sí, aquí el odio o el odio santo, el santo aborrecimiento que hay en Dios, que hay esta virtud que hay en Dios, siempre está enfocada, siempre es misericordiosa, siempre está enfocada en perdón y nos guía a la verdad. Sí, amén. Así es de que eso que nos ayude para poder distinguir. Y con esto termino. Si ustedes se recuerdan, porque a veces nosotros podemos pensar que en nosotros ya no hay odio corrupto y nosotros ya tenemos esta cosa que es un aborrecimiento santo, entonces nosotros vamos a empezar a corregir a la gente y a veces nos pasa, ¿verdad? Y decimos, no, eso no es de Dios, así es que yo tengo que decírtelo porque eso está mal y venimos con una semejante espada y le volamos la cabeza a la gente. A mí no me toca decirle a la hermana Cristel de manera incorrecta, decirle, eso está mal, eso que tú estás haciendo, eso no es de Dios. Y yo te lo tengo que decir y eso se tiene que ir y y venimos con la ley y le volamos la cabeza a la hermana. Sí, amén. ¿Por qué se lo dije? Porque es odio santo, porque es celo en mí y yo no puedo permitir el pecado alrededor de mí, así es que todo el que esté pecando yo le vuelo la cabeza. Les voy a dar un ejemplo que les va a ayudar. Saulo de Tarso. O sea, fariseo de fariseos y se recuerdan todo su currículum, ¿verdad? Tremendo. Sí. Él perseguía no era otra cosa más que por envidia, ¿verdad? Y según él, le estaba haciendo un favor a Dios, matando a toda la gente que estaba contraria a lo que él pensaba, a la ley, ¿verdad? Judaica. Entonces, cristiano, hay que matarlo, porque no está bien y eso no es correcto, y los perseguía, tenía permisos, las cartas, ¿se recuerdan? Él buscaba y perseguía a la gente para matarla.
porque no estaban de acuerdo a su mentalidad. Él creía que le estaba haciendo un favor a Dios. Y muchas veces nosotros podemos pensar que ya hemos crecido lo suficiente o lo necesario de tal manera que yo le estoy haciendo un favor a Dios perdón la expresión, pero así decimos en Guatemala, al volarle la cabeza con mis palabras, con mis actitudes, con mi reprensión. En este caso, como dije el ejemplo, la hermana Cristel. Sí. No funciona así. No me toca a mí, es Dios. Amén. Que puede venir y reprender y corregir y redarguir, ¿verdad? El pecado. No somos nosotros. A nosotros nos toca, como dije, tenemos una deuda de amor. A nosotros nos toca amar, ¿verdad? Sí. Entonces no hagamos las de Saulo de Tarso, todo lo contrario. Dios tuvo que, pues, literalmente se cayó, ¿verdad? Iba a decir otra palabra que decimos en Guatemala, pero no sea que no sea correcto. Pero, o sea, tuvo que llevarlo al suelo, al piso, tuvo que dejarlo ciego para que él se diera cuenta de qué es lo que estaba pasando. O sea, él no tenía odio santo, él no tenía aborrecimiento por el pecado, él odiaba a la gente que no caminaba como él creía. Sí, sí, es cierto. Cuando la gente no camina o no hace las cosas como nosotros pensamos, no estamos odiando lo que la gente hace, no creamos que estamos siendo muy santos como aborrecimiento santo. Eso no es otra cosa más que probablemente celos, envidia, o estamos odiando a la gente y es una manera de golpearlos. Entonces, sí. No, eso no nos toca a nosotros, pero sí, cuando cuando Cristo ha crecido lo suficiente en nosotros, sí vamos a poder distinguir un poquito en nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros dijimos algo y golpeamos o decimos, qué barbaridad, es que esa gente lo que está haciendo, eso es pecado, eso está mal, y yo no haría eso, nunca, ¿verdad? Nos llenamos la boca con muchas palabras, según nosotros, con aborrecimiento por el pecado. Examinémonos delante de Dios y pensemos y recapacitemos y seamos honestos. Señor, dime tú, ¿es esto odio santo o realmente es mi celos y mi envidia porque yo no puedo hacer eso, ¿verdad? O porque nos cayó mal lo que nos hicieron y salió todo el odio y creemos que porque somos cristianos podemos decir qué barbaridad lo que esa gente hace. No, hermanos, seamos honestos delante de Dios y digamos, Señor, eso que salió, eso no es aborrecimiento por el pecado, eso es aborrecimiento por la persona, porque no la puedo ni ver. Me enojó, me molestó lo que dijo, lo que me hizo, me ofendió mi orgullo. Perdóname, Señor, eso no es otra cosa más que odio corrupto. Pero cuando de verdad en nosotros brinca esa cosa de decir, yo no voy a hacer, no lo tenemos ni que decir, pero cuando la gente va caminando por un camino contrario al de Dios, se levanta en nosotros una cosa que decimos, a mí no me van a hacer eso porque yo amo a Dios. Sí. Entonces, es muy distinto el odio, el odio santo que hay en Dios que el odio corrupto. Y cuando Jesús crece lo suficiente en mí, puede llegar a formarse en mí el odio santo, o esta ira santa, o el aborrecimiento por el pecado. Amén, amén. Creo que era necesario irnos despacio y trazar todo esto para que sí, amén, nos podamos ver mejor. Así es de que amén, amén. La otra semana tenía un par de ejemplos, pero creo que los vamos a ver la otra semana y nos va a ayudar porque los podemos desglosar despacio y verlos. Y solo para que se emocionen es Job y David. Amén. El ejemplo de Job y de David. Así es de que Dios los bendiga, el Señor los bendiga, hermanos, y nos ayude a todos a aprender, primero a dejar que Cristo crezca en nosotros y luego a poder distinguir, ¿verdad? No pretender creernos nosotros que ya nosotros somos como Dios, con odio, con este aborrecimiento santo por el pecado. Ojalá que se forme eso en nosotros. Eso es lo que deseamos. Yo deseo eso y seguramente ustedes también. Sí, amén, amén. Pero no olviden, el odio santo es misericordioso, perdonador. O sea, siempre nos guía a la verdad. Sí. Y en cambio el odio corrupto mata la verdad y nos promueve el pecado. Nada que ver, ¿verdad? Cuando la gente está ahogada o embriagada por este odio corrupto, es cuando decide y dice, ya no me importa lo que digan, lo que piensen, yo voy a hacer, y se deja ir en un precipicio de muchas cosas, ¿verdad? Pero muchas veces de un precipicio y le da rienda suelta a su carne y sin importarle porque literalmente está embriagado por este odio corrupto, ¿verdad? Pero
Ese no es el caso nuestro. Nosotros deseamos que esto se forme en nosotros, que Cristo crezca en nosotros, porque deseamos que Él saque y quite todo aquello en nosotros que es contrario a su naturaleza, y deseamos que en nosotros se forme esta cosa que pueda distinguir cuando es un odio correcto en nosotros, y este odio corrupto se pueda convertir por odio santo. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén, Y esto fue lo que tenemos para hoy. Amén. Lo dejo con Amén. el hermano Eric. Gracias, muy amable. Le quería pedir al pastor Ismar si él puede orar para finalizar el estudio, por favor. Eric, mejor. Si quieres, puedo orar yo. Sí, gracias, por favor. Sí, muy amable, gracias. Padre, te damos gracias en el precioso y bendito nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu verdad, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Qué maravillosa, qué preciosa es tu verdad. Es exquisita, Señor. Nosotros deseamos que se forme en nosotros todo esto, Señor, que aprendimos hoy. Nosotros deseamos que tu naturaleza absorba nuestra naturaleza corrupta. Nosotros anhelamos que tu naturaleza, Señor, sea formada. Señor, ayúdanos. Deseamos regresar, Señor, al estado original al que tú nos creaste, Señor. No queremos, Señor, seguir siendo como vemos estas cosas en nosotros. Sabemos que este odio corrupto que sale de nosotros no es lo que tú formaste un día. Tú nos diste las virtudes que hay en ti y deseamos, Señor, regresar al estado original. Deseamos obtener tu naturaleza, que tu naturaleza sea formada en nosotros. Conviértenos, Señor, transfórmanos, Señor, confórmanos a la tuya, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por tu palabra y, Señor, te pido que unjas, que selles tu palabra en mis hermanos, Señor, que esto quede, Señor, que se quede dando vueltas en nuestro razonamiento, Señor. Sí, Señor. Como Sí, dice Señor. tu palabra, gustad y ved que es bueno Jehová. Señor, ayúdanos a gustar con la razón, a estar meditando en tu palabra para que esto se vuelva un rema en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, si hay una necesidad, si hay una situación difícil, ayúdanos, Padre. Si alguien aquí tuvo que llegar, hubo necesidad de que tú llegaras, Señor, y trataras del lado de la noche, Señor, del lado del dolor, Padre, pero aunque sea de ese lado, pero queremos obedecer, queremos entender, Señor, queremos volvernos a ti, Padre. En el nombre de Jesús te pido que abras los ojos de nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón y que nos ayudes, Señor, a comprender que tú eres un Dios misericordioso y que aún este lado del dolor no es otra cosa más que tu propio amor, que tu misericordia, pero este lado de tu misericordia, este lado de tu amor nos puede doler. Y tú siempre quieres tratar con nosotros del lado del día, del lado de la luz, del lado del placer, que no tengamos necesidad, Señor, de pasar o de padecer, Señor, aflicción para entender, que no tengamos necesidad que tú tengas que tratar con nosotros del lado de la ira, Señor, para entender, para volvernos de nuestros caminos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos, Señor, tu verdad, bendecimos tu nombre, amamos tu palabra, Señor, amamos tu naturaleza, amamos tu nombre, Jesús, amamos tu Espíritu Santo, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en esta noche, en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Gracias, Amén. Jesús. Amén. Amén.